Pero antes de seguir, me gustaría dejarles una imagen que siento que muchos de nosotros lo mismo tenemos. La imagen es de un coche y el conductor del coche es miedo. Y paras en la gasolinera, y lo que llenas el tanque es con ansiedad. Y miras a frente y el copiloto son falsas expectativas. Y el otro gritando a tu lado es trabaja más duro. Y algunos de nosotros sabemos lo que es estar en ese coche. Yo creo que Dios no quiere que estemos en ese coche, sino que estemos en otro coche. Y de eso es lo que vamos a hablar esta mañana. Padre, yo te pido que uses mis palabras, que tu Espíritu Santo nos guíe para que tu gloria sea exaltado, que sea tu Espíritu Santo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Les voy a hablar acerca del ego, y no he sabido bien cómo decir esto, pero lo estoy diciendo: el ego versus el llamado de Dios. Estar en el coche del ego versus estar en el llamado de Dios. Y yo quiero que después de esta mañana ustedes tengan claridad acerca de cómo puedo estar en el llamado de Dios en mi vida. Y hay unas cosas acerca de lo que es estar en el ego versus estar en el llamado que son muy diferentes. Y creo que los vemos reflejado en este pasaje de Marcos capítulo 3. Y vamos a leer del versículo 7 hasta el 13. Y dice esto: Jesús se retiró al lago con sus discípulos y mucha gente de Galilea lo siguió. Cuando se enteraron de todo lo que hacía, acudieron también a él muchos de Judea y Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de las regiones de Tiro y Sidón. Entonces, para evitar que la gente lo atropellara, encargó a sus discípulos que le tuvieran preparada una pequeña barca. Pues como había sanado a muchos, todos los que sufrían dolencias se abalanzaban sobre él para tocarlo. Además, los espíritus malignos, al verlo, se postraban ante él gritando: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él les ordenó terminantemente que no dijeran quién era él. Subió Jesús a una montaña y llamó a los que quiso, los cuales se reunieron con él. A veces la diferencia entre el ego y el llamado de Dios no se ve tan claramente. En este pasaje vemos personas que acuden a Jesús, tanto discípulos como la multitud. Todos van a Jesús. También hay algo interesante porque todos son sanados por Jesús. No importaba si eran los discípulos o simplemente era gente que estaba persiguiendo a Jesús. También es interesante porque estaban declarando quién era Jesús, el Hijo de Dios. A veces, cuando yo estoy viviendo con miedos y con temores, se ve muy similar a la vida de todas las personas que están a mi alrededor. Tengo a mi familia, a mis hijos, tengo mi trabajo, mi coche. Todo en lo exterior se ve muy bien. Pero hay algo adentro que no nos está dejando vivir la vida plenamente como Dios quiere que la vivamos. Las cosas exteriores engañan. Cuando empiezo a mirar este pasaje un poco más profundamente, me empiezo a dar cuenta que hay una diferencia. Hay una diferencia entre estos discípulos que acuden a Jesús y las multitudes. La diferencia empieza con el hecho de que
que cuando yo estoy, este concepto del ego, cuando estoy viviendo en mi ego, yo veo aquí la multitud está atropellando a la gente. La diferencia es ellos están atropellando a personas. Pero mira lo que hacen los discípulos, protegen. Sacan un barco para proteger a Jesús. Cuando tú estás viviendo para ti mismo, para tu ego, te empiezas a dar cuenta porque tu familia, la gente que amas, los estás atropellando. No los estás protegiendo. Luego hay algo interesante porque hay un grupo que empieza a gritar, a llamar la atención. El ego siempre está buscando llamar la atención, ¿verdad? Siempre buscamos, oye, préstenme atención. Cuando uno está siguiendo el llamado de Dios, no estás buscando tanto atención. Lo ves más aquí en los discípulos, están callados, están silenciosos. Eso es lo exterior, pero hay cosas más profundas que están sucediendo. Hay un grupo que está aparentando, ¿verdad? Ser muy espiritual. Tú eres el Hijo de Dios. Pero es una apariencia. En realidad quieren causar mal y no bien. Por eso Jesús los calla. Es interesante porque muchas veces nos encanta tanto que la gente nos diga cosas bonitas y buenas que no nos importa de dónde viene. La Biblia dice, es mejor un amigo que te dice la verdad que duele, es mejor que un enemigo que te alaba. Y a veces rechazamos a los amigos que más nos aman, que nos dicen cosas que no queremos escuchar, y nos acogemos a esas personas que de verdad quieren el mal para nosotros y los acogemos a nuestro lado porque nos están diciendo lo que queremos escuchar. Pero eso es porque a veces estamos en el coche del ego y no en el coche del llamado de Dios. Y lo que yo quiero en esta mañana es que de alguna forma puedan ver aún en su propio corazón en qué coche estás. Es interesante porque Dios ya había dicho a los demonios, oye, no digan quién soy. Ya lo habíamos visto, la verdad, un par de veces antes. Pero cuando estás en tu ego, eres bastante desobediente. No te gusta escuchar que alguien te diga qué hacer. Y entonces rechazas cualquier tipo de autoridad y vas por tu propio camino. Porque piensas que es el mejor. Pero cuando estás en el llamado de Dios, has decidido ser obediente. Aun cuando a veces no lo entiendes. Aun cuando a veces piensas que es mejor tu opinión. La otra cosa que yo veo aquí es que cuando estamos en este coche del ego, lo que más me importa es el resultado. Yo quiero, esta multitud, ¿sabes lo que querían? Querían que Jesús les sanara, punto. Querían que Jesús los rescatara, punto. Lo que querían era un resultado. Querían el resultado. Querían el resultado de un Mesías que les liberara de Roma. No querían todo esto que Jesús estaba presentando. Porque el llamado no le importa tanto el resultado, sino le importa mucho más el proceso. Déjame decir eso otra vez. Cuando estás en el llamado de Dios, no te importa tanto el resultado, sino lo que te importa es el proceso.
Pero el ego está tan lleno de una necesidad de llenar un vacío dentro de uno, que lo que quieres es todo ya. Pero ese ego es motivado por el miedo de cosas exteriores. A veces es el miedo de no tener algo. Si solo tuviera un hombre que me amara o una mujer que de verdad me respetara. Es el miedo de no tener a veces las cosas que vemos que son tan importantes como un apartamento en Polanco, cerca a mi trabajo. O, bueno, me conformo con un apartamento más lejos en Satélite, pero un Audi, si eres tan amable. A veces es el miedo de perder algo que tengo, perder mi casa, perder mis coches, perder mi trabajo, perder mis hijos, perder mi familia. Tengo miedo de perder algo. Lo mismo es un miedo a las personas. ¿Qué van a decir de mí si de verdad soy honesto, si soy transparente? O a veces tenemos miedo de la influencia que personas pueden tener de mi entorno. Tengo miedo de cómo esa persona puede afectar mis hijos. Tengo miedo de cómo esa persona puede afectar mi familia, mi entorno, mi trabajo. Tengo miedo de ese otro negocio porque me va a quitar mi negocio. Tengo miedo. Cuando estás en ese coche, hay dos cosas que pueden pasar. Uno es que te vas completamente fuera de control. Vemos personas que se van fuera de control, se llenan de vicios. No pueden controlar esas cosas, están fuera de control. Se están autodestruyendo. Chicas que han dejado ya de intentar controlarlo y simplemente se dejan destruir. Hombre tras hombre tras hombre. O hombres que ya lo han dejado y dicen ya no pasa nada. Y dejan su salud irse, dejan de trabajar fuerte, dejan de amar a sus familias y se vuelcan a vicios como el alcohol o las drogas o pornografía. También perder el control es autocomiseración, ¿verdad? Ay de mí, yo no tengo víctima, no tengo control de todo esto mal que me está pasando, estoy fuera de control y yo soy una víctima de todo lo que me está sucediendo. Ay de mí. La otra forma eso es cuando estás en el coche del ego y está todo fuera de control. Eso es como se ve. Pero hay otra forma que cuando estás en el coche de ego y se ve un poco diferente, porque está en control, pero ese control está colgando de un hilo. Entonces no lo puedes soltar. Porque si lo sueltas, todo se va a perder. Estás trabajando más duro cada día. Porque sabes que si no estás mañana a las 6 de la mañana en el trabajo, quizás esa otra persona te va a quitar tu puesto. Y estás tan temeroso que todo lo que estás haciendo está colgando de un hilo. Mamás a veces piensan que si no estás haciendo todo perfectamente, tu familia se va a acabar. Y estás tan ansiosa que no puedes dejar de controlar cada situación en tu familia, porque sabes que si lo dejas de hacer solamente un segundo, se va a derrumbar todo lo que has construido hasta este día.
Estás caminando con la cabeza en alta, sin embargo, porque tú lo tienes bajo control. Y miras a esas personas con vicios y adicciones y problemas y dices, ¿qué te pasa? ¿Es que no te sabes controlar? Tú lo que necesitas es más box. Y es el peligro más grande porque es hipocresía. Te digo que si tu coche está en control, pero está colgado de un hilo, a veces es lo más difícil que tú lo sueltes. Pero hay otro coche. Estas son las buenas noticias de Cristo, que había otro coche. Subió Jesús a una montaña y llamó a los que quiso, los cuales se reunieron con él. Este coche es motivado por el amor. El conductor es el amor. Y cuando llegas a la gasolinera, no le metes miedo, porque no anda con miedo. Este coche anda con calma y gozo. Silencio y calma y un gozo que viene desde lo interior. Esa es la gasolina que puedes meter a este coche. El copiloto no son expectativas, el copiloto es esperanza. Y la persona de al lado tuyo no es trabaja más duro, sino es fe. Este es el coche que cuando Jesús dijo, no puedes meter vino nuevo en un odre viejo. De esto es lo que estaba hablando. Y por eso las multitudes cuando iban hacia él, vemos que la mayoría era ego, lo que estaban en ese coche de ego y por eso le estaban atropellando a Jesús y por eso tenía que tener un barco. Por eso estaban gritoneando y llamando la atención. Por eso lo único que buscaban era su propio bien y no el bien de otros. Pero los discípulos, sin embargo, estaban en otro coche. Sabían que el otro coche, el coche del ego, aunque se ve muy bonito en el exterior, no vale la pena. Yo quiero estar en el otro coche. Amén. Y a veces intentamos hacer uno el otro caminar con cosas que no funcionan. Y les digo, tanto no puedes hacer que el coche del llamado de Dios camine con miedo, como no puedes hacer que el coche del ego camine con amor. No funciona. De verdad, yo lo he intentado. Y lo único que hago es quemar el motor de ambas. Y necesito pedir a Dios un coche nuevo. Lo mismo algunos de ustedes saben exactamente de lo que estoy hablando. Saben lo que es vivir con esta angustia, con este temor, y lo que necesitan que Dios haga en sus vidas esta mañana es que les abra un nuevo coche. Dios quiere hacer eso contigo. No va a suceder atropellando a Jesús. No va a suceder en tu ajetreo diario. Sucede cuando escuchas la dulce voz de Jesús diciendo, ven a la montaña conmigo.
Significa a veces dejar de perseguir ciertas cosas y dejar que ese hilo se rompa. Ir más bien a la montaña con Jesús. Y es difícil hacerlo. Es mucho más fácil hacerlo cuando estás completamente fuera de control. Porque cuando estás completamente fuera de control, estás buscando un Salvador. Estás buscando a un Redentor. Y algunos de ustedes saben lo que es estar fuera de control, estar atrapado por vicios, adicciones. Están intentando de alguna forma deshacer todo eso, pero no lo están logrando. Necesitan un coche nuevo y esta mañana Dios se lo quiere dar. Algunos de ustedes sí estamos con ese control, lo tenemos todo bajo control en este momento, pero está colgando de un hilo. Y sé que suena raro, pero tienes que soltar el control. Suena raro porque, y a veces como papás nos da miedo aún decirlo, porque nuestra preocupación más grande es ver a personas fuera de control. Pero antes de que puedas tener amor conduciendo tu vida y conocer el llamado de Dios en tu vida, tienes que soltar el control. De eso es lo que estaba hablando Jesús cuando dijo: yo soy la puerta, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No lo puedes hacer, yo no lo puedo hacer. Yo necesito soltar el control y dejar que Él controle mi vida. Si tú como yo estás cansado del temor controlando tu vida, de ansiedad, hay otro coche. Es un coche que anda con calma y con gozo. Es un coche que el conductor es amor. Y es un amor, como dijo Josh la semana pasada, algo revoltoso, ¿cómo lo dijo? Escandaloso. Me encantó esa palabra. Un amor algo escandaloso. No te va a llevar por lo mismo el camino que tú quieres ir. Lo que sí va a hacer es esto. Te va a mostrar tu gozo más profundo. Escúchenme, te va a mostrar tu gozo más profundo y lo va a conectar con la necesidad profunda del mundo. Va a conectar tu pasión y tu gozo que tienes, que es lo más profundo de tu vida, que a veces ni sabes que está ahí, pero es un gozo profundo. Y lo va a conectar con una de las necesidades más grandes que tiene este mundo. Y eso se llama el llamado de Dios. Y cuando entras en el llamado de Dios a ese coche, revoluciona tu vida. Ya no puedes hacer las mismas cosas que hacías antes. Ya no miras tu trabajo con la misma perspectiva. Ya no miras tu familia con la misma perspectiva, o tus amigos o tu entorno. Lo empiezas a conectar. Ese deseo, esas pasiones que están dentro de ti, que a veces lo mismo han sido apagadas por los miedos de este mundo, y empiezan a quemar otra vez en ti. Y empiezas a decir: yo sí puedo, porque hay algo dentro de mí, una pasión, un gozo profundo. Yo estoy viendo esa necesidad profunda en el mundo y yo voy a hacer algo.